Buenos días, vamos a iniciar la primera parte del tema referente a la mecánica respiratoria. La mecánica respiratoria se refiere a todos aquellos eventos de naturaleza mecánica que permiten llevar a cabo el proceso de ventilación pulmonar. Ante todo, debemos definir lo que es el ciclo respiratorio. El ciclo respiratorio está formado por una inspiración seguida de una expiración. El tórax está formado por 37 huesos. Empieza desde la base del cuello hasta el diafragma, el músculo que separa la cavidad torácica del abdomen. Tiene la forma de un cono con la base más grande en la parte superior y puede ensancharse durante el ciclo respiratorio. De los 37 huesos del tórax, 24 de ellos son costillas. Se encuentran 12 costillas a cada lado. Las costillas son huesos largos, planos y curvados y se unen entre ellas a través de los cartílagos intercostales. Se juntan por la parte delantera al esternón gracias a los cartílagos costales y por la parte de atrás se conectan con la columna vertebral por las articulaciones costovertebrales. Existen tres tipos de costillas. Las costillas verdaderas son las 7 primeras costillas que hay a cada lado del tórax. Se anclan tanto a las vértebras como al esternón y por ello son las costillas más fuertes y firmes. Las costillas falsas, que son las siguientes 3 costillas a cada lado, son conocidas como falsas porque están unidas directamente con las vértebras y al esternón se unen de forma indirecta a través de una extensión del cartílago. Por lo tanto, este tipo de costillas son mucho más móviles que las verdaderas. Y las últimas son las costillas flotantes. Estas siguen a las falsas y se encuentran 2 a cada lado. Se les llama flotantes por el hecho de estar solo unidas a las vértebras, ya que al esternón no se unen de ninguna forma. El otro hueso que forma parte del tórax es el esternón, que es un hueso plano que mide aproximadamente 15 centímetros de longitud y se encuentra en la parte anterior del tórax. El esternón está subdividido en 3 partes: el manubrio, el cuerpo del esternón y la apófisis sifoides. Las otras estructuras que forman la caja torácica son las vértebras torácicas. Son las vértebras que tienen menor movilidad y son las más grandes. Se encuentran a continuación de las vértebras cervicales, que conectan con la cabeza, y antes de las lumbares, que se unen con la pelvis y las extremidades inferiores. Por lo tanto, estas 12 vértebras torácicas o dorsales están en la parte media de la columna vertebral y se unen a las costillas gracias a su articulación. A continuación vamos a hablar de los músculos que forman parte de la caja torácica. El principal músculo de la respiración es el diafragma. El diafragma es un músculo en forma de domo o de paracaídas que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Para que ocurra el fenómeno de la ventilación pulmonar, es indispensable que ocurra la contracción del diafragma. Los músculos intercostales incluyen los intercostales externos y los intercostales internos. Los músculos accesorios de la respiración lo conforman los escalenos, el esternocleidomastoideo y trapezoides. Los intercostales externos y los músculos accesorios funcionan durante la inspiración y son los responsables del aumento del diámetro anteroposterior del tórax. Los músculos accesorios son utilizados
cuando se realiza una inspiración forzada o máxima. Los intercostales internos son fundamentalmente expiratorios. Con respecto a los músculos abdominales, se incluyen los rectos y los transversos del abdomen, así como los oblicuos internos y externos. Existen dos tipos de movimientos expiratorios. El primero es realizado por los músculos transverso, oblicuo interno y externo, traccionando hacia adentro de la pared anterior, elevando la presión abdominal. El segundo tipo de movimiento expiratorio es realizado por los músculos rectos y oblicuos, tirando del arco costal inferior hacia abajo y hacia adentro. Entonces, la contracción del diafragma hace que éste descienda y de esta forma se aumente el diámetro vertical del tórax, aumentando como consecuencia la presión intraabdominal. Asimismo, la contracción de los intercostales externos y los músculos accesorios aumentan el diámetro anteroposterior del tórax. En resumen, en la inspiración normal, el principal músculo de la inspiración es el diafragma. El diafragma, al contraerse, aumenta el diámetro vertical del tórax, disminuye la cavidad abdominal y por lo tanto aumenta la presión intraabdominal. La contracción de los músculos intercostales externos y los músculos accesorios aumenta el diámetro anteroposterior del tórax. Cuando una persona realiza una inspiración forzada, los músculos que participan son los músculos escalenos, esternocleidomastoideos, pectorales, serratos mayores y los extensores de la columna vertebral. La expiración es un proceso pasivo, es decir, cuando ocurre la contracción del músculo, sobre todo del diafragma, una vez que el diafragma se relaja, el diafragma sube y esa disminución en el diámetro vertical, así como en el diámetro anteroposterior por relajación de los músculos intercostales externos, hace que ocurra la expiración. Pero en situaciones particulares, por ejemplo, en personas que están haciendo ejercicio físico, se requiere una expiración forzada. Y en este caso, se contraen los músculos accesorios de la expiración para lograr una presión intraabdominal mayor que generalmente ayuda a la estabilización de la columna. Sobre todo aquí los músculos que participan en la expiración forzada son los intercostales internos y los músculos abdominales, sobre todo el transverso y el oblicuo interno. La contracción de la musculatura de la cavidad torácica tiene como función aumentar el diámetro vertical y el diámetro anteroposterior del tórax, es decir, aumentar el volumen de la cavidad torácica. Entonces, durante la inspiración ocurre un aumento del volumen de la cavidad torácica y durante la expiración ocurre una disminución del volumen de la cavidad torácica. El aire que está en la atmósfera entra al sistema respiratorio a través de la generación de gradientes de presión. Estos gradientes de presión se generan por cambios en el volumen de la cavidad torácica. La ley de Boyle-Mariotte dice que la presión es inversamente proporcional al volumen, es decir, al aumentar el volumen hay una disminución de la presión y al disminuir el volumen hay un aumento de la presión.
Por eso es necesaria la contracción de los músculos del aparato respiratorio para generar cambios de volúmenes de la cavidad torácica y de esta forma generar gradientes de presión que permitan la entrada y salida del aire a la cavidad torácica. Antes de empezar a hablar de los cambios de presión y volúmenes que ocurren durante el ciclo respiratorio, es importante recordar lo que es la cavidad pleural. La cavidad pleural es un espacio virtual que se forma entre la pleura visceral, que es la pleura que recubre a los pulmones, y la pleura parietal, que es la parte de la pleura que recubre la cara interna de la cavidad torácica. Esta cavidad es una cavidad virtual que contiene aproximadamente 1 a 2 cc de líquido pleural y que en su interior tiene una presión entre -4 a -5 centímetros de agua. Eso es lo que se llama la presión intrapleural. A continuación vamos a hablar de los cambios de presiones y volúmenes que ocurren durante el ciclo respiratorio. Es importante recordar, antes que todo, que la presión atmosférica a nivel del mar es de 0 centímetros de agua o lo que es lo mismo 760 milímetros de mercurio. Para hacer los números más fáciles vamos a hablar de centímetros de agua. Entonces, al final de la expiración, cuando estamos en reposo, antes de iniciar la inspiración, la presión del aire dentro del alvéolo es igual a la presión atmosférica, es decir, la presión alveolar es de 0 centímetros de agua. Como dijimos, la presión intrapleural es de -5 centímetros de agua. Y la presión transmural o transpulmonar, la cual es la diferencia entre la presión alveolar y la presión intrapleural, es de +5 centímetros de agua. Ya que sabemos que la presión alveolar es de 0 centímetros de agua menos -5 centímetros de agua, que es la presión intrapleural, eso nos da un valor de +5 centímetros de agua. La presión intrapleural en condiciones fisiológicas es negativa, es subatmosférica. Cuando ocurre la inspiración, lo primero que va a ocurrir es la contracción del diafragma y la contracción de los otros músculos de la inspiración. Eso va a traer como consecuencia un aumento del volumen de la caja torácica, ya que va a haber un aumento del diámetro vertical y anteroposterior de la caja torácica. Si recordamos la ley de Boyle-Mariotte, sabemos que cuando ocurre un aumento en el volumen, hay una disminución en la presión, de forma tal que obviamente la presión atmosférica se va a mantener igual y van a caer dos presiones. La presión alveolar, que se va a hacer negativa o subatmosférica, y la presión intrapleural, que se va a hacer más negativa. En este caso pasó de -5 centímetros de agua a -8 centímetros de agua. Entonces, se va a generar un gradiente de presión, ya que hay una diferencia entre la presión atmosférica y la presión alveolar. La presión atmosférica es de 0 y la presión alveolar es de -1 centímetro de agua. De forma tal que hay una diferencia de presión y el aire se va a mover de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Entonces el aire va a entrar dentro de la vía aérea y a medida que va entrando a la vía aérea, la presión alveolar va aumentando hasta que se iguala nuevamente a la presión
atmosférica. Cuando la presión alveolar es igual a la presión atmosférica, se detiene la entrada de aire y allí se detiene la inspiración. Ya no puede entrar más aire porque ya no hay diferencia de presión entre la presión atmosférica y la presión alveolar. ¿Cómo sacamos a este sistema de lo que se llama este equilibrio inestable? Los músculos respiratorios, una vez que se contraen, se tienen que relajar. Se relajan los músculos de la inspiración y como consecuencia hay una disminución del volumen intratorácico. La presión intrapleural pasa de menos 8 centímetros de agua nuevamente a menos 5, como se observa en este caso, y la presión alveolar ahora se hace supraatmosférica, es decir, estaba en 0 al final de la inspiración y ahorita se hace positiva. ¿Por qué se hace positiva? Porque hay una disminución del volumen intratorácico. Y según la ley de Boyle y Marriott, la disminución de volumen acarrea un aumento de la presión. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos decir, esto es un caso hipotético, que la presión alveolar es de 1 centímetro de agua. Entonces, la presión alveolar es de 1 centímetro de agua y la presión atmosférica sigue siendo igual a 0 centímetros de agua. Entonces, el aire se va a mover de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Entonces el aire se va a mover del alvéolo hacia afuera. Y eso ocurre durante la expiración. ¿Cuándo termina la expiración? Cuando nuevamente la presión alveolar se hace igual a la presión atmosférica. Es decir, la presión alveolar se hace igual a 0. Cuando la presión alveolar se hace igual a 0, allí ocurre el final de la expiración. Entonces, reiterando, ocurre la contracción de los músculos respiratorios. La contracción de los músculos respiratorios trae como consecuencia un aumento en el volumen de la caja torácica. Este aumento en el volumen, de acuerdo a la ley de Boyle y Marriott, va a traer como consecuencia una disminución de la presión intraalveolar. Es decir, la presión de aire dentro del alvéolo se hace negativa o subatmosférica. Eso va a crear una diferencia de presión entre la presión atmosférica y la presión alveolar que va a permitir que el aire se mueva de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Es decir, el aire se va a mover de la atmósfera hacia adentro del alvéolo. Aquí lo podemos ver en este gráfico. Entonces, durante la inspiración va a haber una caída de la presión intrapleural. La presión intrapleural se va a hacer más negativa y va a haber una caída de la presión alveolar. La presión alveolar se va a hacer subatmosférica. La diferencia de presión entre la presión alveolar y la presión pleural se llama presión transpulmonar. Esta caída de la presión trae como consecuencia un aumento en el volumen pulmonar. Y lo contrario ocurre durante la expiración. Entonces, durante la expiración, la presión intrapleural se hace menos negativa, pasa en este caso de menos 8 a menos 5. La presión alveolar se hace positiva, se hace supraatmosférica y hay una disminución del volumen pulmonar porque el aire sale de la vía aérea hacia la atmósfera. ¿Qué otros factores pueden influir en la entrada del aire? Ya sabemos, por lo que hemos hablado hasta ahora, de que la contracción de los músculos respiratorios producen cambios en el volumen de la caja torácica y que estos cambios en el volumen de la caja torácica producen gradientes o diferencias de presiones dentro de la vía aérea que permiten la entrada y salida del aire durante la inspiración y la expiración.
¿Cuáles son los otros factores adicionales que influyen en la entrada y salida del aire? Imaginemos a un niño que está inflando un globo a través de un pitillo. El esfuerzo que debe realizar ese niño para que entre aire dentro del globo va a depender del calibre del pitillo, es decir, del diámetro del pitillo y de la elasticidad del globo. Podemos extrapolar este sencillo ejemplo que acabamos de hablar sobre lo que ocurre en el sistema respiratorio. Efectivamente, sí podemos. La entrada del aire dentro de la vía aérea puede alterarse por efectos de lo que se llama la resistencia. Y también la entrada del aire a nivel pulmonar puede verse afectada por una propiedad de los pulmones que se denomina distensibilidad. Vamos a hablar de cada una de ellas. La resistencia de la vía aérea está determinada por una ley que es la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille dice que la resistencia es igual a 8 multiplicado por la viscosidad multiplicado por la longitud del tubo por el cual está circulando en este caso el aire, dividido entre pi por el radio de ese tubo elevado a la cuarta potencia. Esto quiere decir que si el radio de un bronquio disminuye a la mitad, la resistencia aumenta 16 veces, porque el radio está elevado a la cuarta potencia. Entonces, esto quiere decir que pequeños cambios en el radio de un bronquio, en el diámetro de un bronquio, producen grandes cambios en la resistencia de la vía aérea, en la resistencia tanto a la entrada como a la salida de la vía aérea. Ya nosotros habíamos hablado del sistema nervioso simpático y parasimpático y habíamos dicho de que el sistema nervioso simpático, la estimulación del sistema nervioso simpático producía broncodilatación a través de los receptores beta-2 adrenérgicos y la estimulación del sistema parasimpático produce broncoconstricción a través de la estimulación de los receptores muscarínicos. Entonces, si tenemos a un paciente con una disminución del radio de la vía aérea o del diámetro de la vía aérea, como por ejemplo puede ocurrir en un paciente asmático, ese paciente va a tener un aumento en la resistencia de la vía aérea y esto va a traer como consecuencia que el aire no pueda entrar ni pueda salir de la vía aérea. El paciente va a tener dificultad para respirar. Para nosotros revertir eso, utilizamos medicamentos que simulen la estimulación del sistema simpático, es decir, medicamentos que estimulen el receptor beta-2 o utilizamos medicamentos que se oponen a la estimulación del sistema parasimpático, es decir, utilizamos bloqueantes de los receptores muscarínicos. Esto trae como consecuencia al final la broncodilatación o un aumento en el radio o en el diámetro de la vía aérea y una disminución en la resistencia de la vía aérea y un mejor flujo de aire tanto hacia el interior del pulmón como hacia el exterior del mismo. En este gráfico vemos cuál es la resistencia a lo largo de toda la vía aérea, desde la generación 0 hasta la generación 23. Y podemos observar que en las vías aéreas superiores la resistencia es mayor que en las vías aéreas inferiores. Es decir, que la resistencia es mayor en la zona de conducción
que en la zona respiratoria. Y eso lo vemos en el cuadro que está al lado del gráfico. El 80% de la resistencia total de la vía aérea se encuentra en las vías aéreas que tienen un diámetro mayor a 2 micrómetros. Es decir, estas son las vías aéreas que están en la zona de conducción. Mientras que los alvéolos de la zona respiratoria solamente representan el 20% de la resistencia total de la vía aérea. Ahora bien, esto tiene poco sentido porque se supone que las vías aéreas más distales tienen menor diámetro, menor radio y, recordando la ley de Poiseuille, esas vías aéreas deben tener una mayor resistencia. Sin embargo, la diferencia está en que cuando nosotros hablamos de la resistencia de la vía aérea en la zona respiratoria, estamos hablando de la suma de todas las vías aéreas o todos los alvéolos o todos los bronquiolos respiratorios, sacos alveolares, conductos alveolares, sumados, todos esos diámetros, en comparación con los diámetros de las vías aéreas de la zona de conducción. Entonces, si nosotros sumamos todos esos alvéolos, esos diámetros o esos radios de los 300 millones de alvéolos, nosotros vamos a tener que ese diámetro total es mucho mayor que el diámetro de las vías aéreas de la zona de conducción. Y por lo tanto, por esa razón, la resistencia en la zona respiratoria es muchísimo más baja que la resistencia en la zona de conducción. Otro concepto que es importante entender es el concepto de flujo aéreo. El flujo aéreo es el movimiento de las moléculas de un gas o del aire, en este caso, a través de una vía aérea. El flujo de aire está determinado por el gradiente de presión y la resistencia de la vía aérea. A mayor gradiente de presión o a mayor diferencia de presión en la vía aérea, mayor será el flujo de aire dentro de esa vía. En cambio, a mayor resistencia de la vía aérea, menor será el flujo de aire. Es decir, que si yo tengo una vía aérea inflamada con una disminución en su radio o en su diámetro, menor será el flujo de aire que pueda pasar por esa vía aérea. Hay tres tipos de flujo de aire en las vías aéreas. En primer lugar tenemos el flujo laminar. El flujo laminar consiste en una serie de cilindros de aire dispuestos concéntricamente que fluyen a distintas velocidades. Este tipo de flujo de aire ocurre en las vías aéreas pequeñas. La disposición en forma de telescopio es tal que el cilindro más cercano a la pared del vaso tiene una velocidad menor, tal y como se puede ver en el gráfico, debido a las fuerzas de fricción entre el aire y la pared de la vía aérea, mientras que el aire que está circulando en el centro de la vía aérea tiene una velocidad mayor. El flujo transicional es una mezcla entre los flujos laminares y los flujos turbulentos. Este tipo de flujo suele ocurrir en los puntos de ramificación del árbol bronquial, específicamente en las vías aéreas intermedias. El flujo turbulento tiende a ocurrir cuando el aire entra a una rápida velocidad, cuando la densidad del gas es elevada o cuando el radio de la vía aérea es grande. Generalmente este flujo turbulento ocurre en las vías aéreas superiores, específicamente a nivel de la tráquea. El tipo de flujo de aire a través de la vía aérea
va a depender del valor del número de Reynolds. El número de Reynolds va a ser igual a 2 veces el radio de la vía aérea multiplicado por la velocidad del aire multiplicado por la densidad del aire entre la viscosidad. Es decir, el número de Reynolds va a ser directamente proporcional al radio de la vía aérea, a la velocidad de movimiento del aire y a su densidad, e inversamente proporcional a la viscosidad. Mientras mayor sea la viscosidad, menor va a ser el número de Reynolds. El paso de flujo laminar a flujo turbulento va a ocurrir cuando ese número de Reynolds sea mayor a 2000. Es decir, un flujo turbulento va a tener un número de Reynolds superior a 2000. Con esto damos por concluido la primera clase de mecánica respiratoria. En esta clase hemos revisado los cambios en los volúmenes y presiones pulmonares que son necesarios para generar la entrada del aire. Asimismo, hablamos de otros factores que pueden afectar la entrada del aire, por ejemplo, la resistencia de la vía aérea. Hablamos también sobre el concepto de flujo aéreo, los tipos de flujo aéreo y cómo el valor del número de Reynolds nos permite determinar si el flujo es laminar, transicional o turbulento. En la siguiente clase vamos a hablar sobre la segunda parte de la mecánica respiratoria. Vamos a hablar sobre el concepto de distensibilidad o compliance pulmonar. Vamos a hablar de la tensión superficial y cómo el surfactante es capaz de disminuir el valor de la tensión superficial. Y por último vamos a hablar de un método para medir la función pulmonar como lo es la espirometría.